La construcción del objeto de estudio, organización de la escuela es lo que nos va a ocupar en esta pequeña charla. Las escuelas son organizaciones contingentes, esto quiere decir que externamente se van definiendo cuáles son las teorías que van a servir para comprender y para construir dicho objeto. Y en este sentido hay una primera aproximación para construir el objeto, que es el estudio de diferentes teorías o visiones de la organización social que se pueden trasladar a los centros educativos. En la literatura existente podemos encontrar 5 grandes teorías. La primera, la del actor racional, que es la que básicamente se utiliza cuando se intenta justificar la globalización de la política educativa a partir de unos estándares internacionales sobre lo que es una buena educación y una buena organización y un buen aprendizaje. Otra teoría centrada en los procesos organizativos, cuya razón de ser es la resolución de los problemas, o sea, los centros educativos se basan en presentar problemas y la solución de los mismos, a partir de la legitimación del centro escolar dentro de una idea de servicio público de las escuelas. Otra teoría muy utilizada es la teoría de las coaliciones, que esta generalmente es la que propone las burocracias políticas que pactan un sistema educativo que sirve para administrar lo que es el trabajo cotidiano en cada centro escolar. Otra teoría son las anarquías organizadas, donde los diferentes actores dentro de cada centro escolar, a partir de su toma de sentido, de su interpretación de lo que es un centro educativo, como agentes sociales, como ciudadanos, intentan focalizar los problemas que les son más pertinentes y adoptar las decisiones más adecuadas a dichos problemas. Y las últimas teorías son las que se basan en la idea del aprendizaje organizacional, cuya razón de ser es el conocimiento práctico de los profesionales que han adquirido bien fuera del propio centro escolar, bien dentro de su propia especialidad, y que son los que rigen realmente el comportamiento y la acción organizativa de cada centro educativo. Aquí se nos presenta una duda, y es que ¿cuál de estas 5 teorías es la más utilizable para comprender el objeto de estudio que es la organización de un centro escolar? La respuesta que se ha dado habitualmente es que se utilizan mezclas, es decir, diferentes aspectos de diferentes teorías para construir como una realidad que conlleva diferentes visiones teóricas. Esta opción no la vamos a seguir en este curso porque no se trata de escoger diferentes teorías, sino de analizar lo que se puede decir que es la naturaleza del objeto de estudio. En este sentido, para estudiar la naturaleza, tenemos que diferenciar teorías organizativas, bien para la escuela pública, bien para la escuela privada, que se desarrollan en ámbitos conceptuales completamente diferentes, y en nuestro sistema educativo hay un dualismo que evidentemente se presenta diferentes visiones de lo que es un centro educativo, sea público o sea privado. Dentro de este dualismo de escuela pública, escuela privada, hay un elemento común que caracteriza tanto a la opción pública como a la opción privada, que son las contradicciones teóricas en el objeto de estudio de la organización escolar. Esto quiere decir que nosotros no podemos escoger solamente una teoría de la organización aplicada al centro educativo, porque todas las teorías son coherentes en su planteamiento y el objeto de estudio del centro escolar es contradictorio, bien en este dualismo de escuela pública y escuela privada, que nos exige
adoptar una visión teórica diferente, o bien en el dualismo entre la construcción normativa del centro escolar y la construcción local de cada centro escolar. Esto quiere decir que todas las escuelas se encuentran implícitas, contextualizadas en un sistema educativo que va regulando el comportamiento de los sujetos a partir de la propia legislación, donde se controla desde la selección del propio colectivo docente, se controla los programas de estudio, los horarios, los espacios y tal, o sea, una construcción básicamente legislativa de lo que es el objeto de estudio. Pero por otra parte tenemos una construcción local que hace referencia a la interacción que establece cada centro escolar con su medio ambiente institucional y cultural, por ejemplo, con la población que acude a cada centro escolar, que va transmitiendo sus creencias, va transmitiendo su mentalidad cultural, su mentalidad educativa, y eso está influyendo en el comportamiento de dichos sujetos dentro de la propia organización y el comportamiento de otros sujetos, por ejemplo, docentes en el centro escolar. Entonces, este dualismo entre la construcción normativa y la construcción local es una contradicción propia del objeto de estudio del centro escolar, del objeto de estudio de la organización de un centro escolar. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Pues habitualmente es inevitable que exista, porque las escuelas no son entidades aisladas, son realidades contingentes, como habíamos definido al comienzo de esta charla, y la resolución de esta contradicción en un principio es a través de mitos organizadores de escolarización. Esto quiere decir que tanto los sistemas educativos como los centros escolares llegan a establecer ciertos acuerdos sobre lo que es un mito organizador. Un mito organizador son creencias, son símbolos, son pautas de comportamiento, son principios que sirven para clasificar y para categorizar todas las acciones que se llevan a cabo en un centro educativo. Por ejemplo, el asegurar un aprendizaje básico es un mito organizador, la orientación de los sujetos hacia el mercado de trabajo es otro mito organizador, las expectativas de movilidad social, la adopción de valores y derechos cívicos, la generación de aprendizajes sociales y emocionales son ejemplos de mitos organizadores que lo que hacen es intentar, al menos formalmente, conciliar lo que es la visión normativa y la visión local de cada centro educativo. En este sentido, estos mitos organizadores lo que hacen es interpretar en cada centro educativo, en la vida cotidiana de cada centro educativo, lo que son los dos núcleos de las escuelas. Básicamente lo que se llama el núcleo técnico y el núcleo institucional. El núcleo técnico hace referencia a las diferentes aproximaciones de la idea de enseñanza, las tecnologías de enseñanza, los textos curriculares, las pruebas estandarizadas, etc. Y el núcleo institucional hace referencia al gobierno externo, gobierno interno de los centros educativos, a la implicación de la agencia educativa, a las agencias sociales en el proceso. De tal forma que los centros escolares resuelven esta contradicción entre lo normativo y lo local a partir de una división de tareas dentro de la organización. De tal forma que el núcleo técnico, es decir, la enseñanza, dicho en términos muy generales, actúa de forma independiente, actúa de forma autónoma, con sus propios principios, con sus propias reglas de juego.
y por otra parte tenemos el núcleo institucional, el gobierno de los centros escolares, que también actúa de forma autónoma, estableciendo una regulación de ciertos aspectos de la vida cotidiana de un centro educativo, pero a veces no incidiendo mucho sobre los aspectos de la enseñanza. Esto quiere decir que los centros educativos están organizados de acuerdo a un principio que podemos denominar de debilidad acoplada, donde hay un distanciamiento entre el aspecto técnico, la enseñanza, y el aspecto institucional, el gobierno. Esto se da tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas, o más en las escuelas públicas que en las escuelas privadas, pero es un elemento común, la debilidad acoplada. Entonces, para construir el objeto de estudio de la organización de un centro educativo, pues tenemos que centrarnos en este objeto común de debilidad acoplada, de existencia de núcleo técnico y núcleo institucional como entidades semiautónomas dentro de un centro educativo. También, tanto el aspecto de la enseñanza como el aspecto del gobierno están obedeciendo a unos elementos de conformidad de acuerdo a unos parámetros externos. La visión de la enseñanza actúa de acuerdo a unos parámetros externos de conformidad de tipo corporativo, es decir, es el colectivo profesional docente el que tiene establecida su propia cultura de la enseñanza. Y el núcleo institucional, el gobierno de las escuelas, también está regulado en torno a unos procesos de conformidad, que es la aplicación, pues más o menos exacta, de la legislación de cada sistema educativo. Entonces aquí, en estos elementos comunes, es donde nos vamos a centrar para la construcción de un objeto de conocimiento que puede ser aplicado en diferentes versiones, escuela pública, escuela privada, y en diferentes perspectivas de estudio del objeto. Y vamos a poner dos ejemplos. Hay una aproximación al estudio del objeto de la organización de un centro educativo que es muy común en nuestra literatura española, que confunde la organización con la administración. De tal forma que para algunas personas la organización de un centro educativo es la administración de la enseñanza, es la ordenación de los procesos de enseñanza, la coordinación de los procesos de enseñanza, donde la administración lo que hace es crear una estructura, un organizador, donde encajan pues los diferentes horarios, las diferentes especialidades, los diferentes calendarios de enseñanza, de aprendizaje, etcétera, para ofertar un servicio pues más o menos estable y permanente a la población. Esta visión administrativa pues se basa también en una jerarquización, en la toma de decisiones, donde cada sujeto tiene un rol determinado que debe cumplir. Unos son los gestores externos de las escuelas y otros son pues los gestores internos, los directivos de los centros educativos, donde está regulado completamente su comportamiento. Y aquí actúan unos actores que son que es la inspección de la educación, que se dedica a supervisar el funcionamiento de cada centro educativo. Esto presenta un problema, y es que no tenemos evidencia científica de que todo el mundo, todos los días y en cualquier momento en los centros escolares actúe de acuerdo a la propia legislación que viene marcada por cada sistema educativo, por muchos sistemas de control que se lleven a cabo. Entonces, esta idea normativa del objeto de estudio no es válida por las evidencias que acabamos de comentar de no cumplimiento total de la legislación educativa. Otra visión también propia de la literatura española
es cuando entendemos los centros educativos como fábricas, como empresas de negocios, o sea, entendemos los centros educativos como estructuras de producción de buenos resultados, donde se desarrolla una gestión por objetivos, ¿no?, cuya razón de ser es la mejora de los resultados de un centro escolar, en este caso del aprendizaje de los propios sujetos. En este sentido, pues las poblaciones que acuden a cada centro escolar, pues lo que demandan es una acreditación y una serie de conocimientos, de competencias y de habilidades que les sirvan para insertarse en el mercado de trabajo dentro de un esquema meritocrático. Bien, tampoco existe evidencia de que esta visión de escuelas eficaces, ¿no?, que es el concepto que suele utilizarse más habitualmente, redunde en una mejora de la organización y redunde en una mejora de los propios aprendizajes. Es decir, por mucho que se evalúen los resultados, los aprendizajes de los individuos pues no mejoran. Esto ya está evidenciado en la propia literatura. Entonces, estas dos visiones, ¿no?, tanto de la escuela muy enfocada al cumplimiento administrativo, como la escuela muy enfocada al cumplimiento de los resultados, la evidencia es que no sirven. Son aplicaciones teóricas que en la práctica no tienen ninguna relevancia para los diferentes actores que constituyen un centro educativo: estudiantes, docentes, familias, etc. Entonces, ¿cómo podemos construir esta comprensión del objeto que habíamos definido anteriormente como débilmente acoplado entre lo normativo y lo ideográfico, entre la administración de un sistema educativo y el entorno local de un centro educativo? Pues bien, aquí nos vamos a centrar no tanto en visiones jurídicas ni en visiones de tipo empresarial, ¿no?, de sociología empresarial, sino que nos vamos a centrar en lo que se llama la psicología social de las organizaciones, de tal forma que para comprender un centro escolar no tenemos que aplicar grandes teorías externas, sino aplicar una visión de la organización basada en la psicología social de las organizaciones. De tal forma que para comprender un centro escolar pues tenemos que centrarnos en el conocimiento práctico, o sea, de cómo las personas toman decisiones en un centro escolar para resolver sus problemas, para establecer soluciones, y en este esquema es donde vamos a ir construyendo una idea del objeto de estudio de un centro escolar. Nos vamos a centrar en el proceso, de tal forma que las organizaciones de los centros educativos son resultado de las soluciones, de las decisiones que se toman sobre las soluciones de los problemas que le interesan a los actores dentro de un centro escolar, de los problemas donde focalizan el interés organizativo de un centro escolar, de tal forma que podemos llegar a pensar que las escuelas crean sus propias estructuras organizativas a partir de las soluciones que van afianzando a los problemas que focalizan el interés de los diferentes participantes. Entonces aquí, cuando vamos a comprender el objeto de estudio de una organización, de un centro educativo, pues nos tenemos que centrar en la idea de la escuela como una organización emergente, basada en la idea del actor organizativo. Es decir, las teorías externas son útiles para comprender los diferentes objetos de las organizaciones, pero debemos centrarnos no tanto en una macro referencia, sino en una micro referencia, que es
el actor organizativo, o sea, la persona que de fuera, que del medio ambiente, va a cada centro escolar y se constituye en un agente, agente individual o agente colectivo, que va comprendiendo los fenómenos que se van observando en un centro escolar, va estableciendo relaciones sociales con otros sujetos, va interpretando cómo se pueden solucionar algunos problemas, va reflexionando de cómo puede llevar su vida mejor dentro de un centro educativo, va tomando decisiones, bien de forma individual o de forma colectiva, para mejorar algún aspecto. O sea, que cada sujeto es un actor organizativo, es decir, es una persona que va creando organización dentro de cada centro escolar. Esta idea ya está muy ilustrada en la literatura sobre organización de las escuelas, pero en nuestro sistema educativo, en nuestra literatura española, no se ha afianzado de forma notoria, ¿no? Seguimos pensando en unas ideas un poco normativas de la organización. Bien, ¿cuál es la consecuencia de que centremos el estudio del objeto de la organización de un centro escolar en ese concepto que hemos definido como actor organizativo? Pues la consecuencia es que todas las escuelas son aparentemente iguales, pero son completamente diferentes. Esto parece una contradicción. Todas las escuelas pues suelen tener la misma estructura administrativa, suelen tener la misma disposición de los espacios, de los tiempos, etcétera, pero si abrimos diferentes cajas, ¿no?, dentro de esa estructura visible, pues nos vamos a encontrar que todas las escuelas son completamente diferentes, porque los actores organizativos que están presentes en las diferentes escuelas son completamente diferentes. Están participando en ambientes sociales y culturales completamente diferentes. Entonces, cuando llegamos a una constatación de que las escuelas son completamente diferentes, no tanto en el aspecto superficial, sino en el aspecto más psicosocial, de las relaciones sociales que establecen los sujetos entre sí, podemos llegar a una conclusión de 4 características básicas de la organización de un centro educativo. Una de ellas es que las escuelas son organizaciones flexibles, o sea que por mucha normativa que exista en cada centro escolar, pues los actores tienen autonomía para establecer sus propias relaciones sociales y tomar sus propias decisiones para los problemas que le competen. Las escuelas también, en la segunda característica, son organizaciones abiertas, no son templos, no son lugares cerrados, sino que hay un flujo permanente entre la cultura ambiental y la cultura organizativa, donde el diálogo, el intercambio de conocimientos, creencias, símbolos es permanente. La tercera característica es que las escuelas son organizaciones profesionales, es decir, hay unos actores permanentes, que es el colectivo docente, que establecen sus propios procesos de cooperación y de colaboración explícita o implícita, donde crean su propia cultura de la enseñanza, sus propios mecanismos de lo que es la enseñanza. Y por último, las organizaciones de tipo educativo no son lineales, son organizaciones no lineales. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque son organizaciones que van dependiendo del calendario escolar. Empiezan, en el caso español, empiezan a funcionar esas organizaciones en el mes de septiembre y dejan de funcionar en el mes de junio del año siguiente. No hay una continuidad lineal y esto realmente es uno de los grandes problemas que van a presentar este tipo de organizaciones, que no son lineales, que son
discontinua, y eso va a influir en que el ambiente social y cultural de los sujetos va a estar permanentemente influyendo sobre la propia organización. Nunca va a ser al revés, porque un sujeto sí vive permanentemente, linealmente, en su propio social y cultural, que cuando va a este tipo de organización estructurada en torno a un calendario, sus creencias y su mentalidad va a influir en el comportamiento tanto de él mismo como de los demás sujetos. Conclusión de esta charla es que las escuelas son organizaciones contingentes, es decir, dependen mucho del contexto en el que se encuentran, bien contexto normativo del sistema educativo, contexto local, contexto profesional, y a su vez son organizaciones de tipo emergente, es decir, crean su propia estructura de relaciones sociales, crean su propia representación social de cómo se debe enseñar, cuáles son los mecanismos de aprendizaje, cuáles son los mecanismos para tomar decisiones, para resolver problemas en cada momento determinado. Toda esta idea de la contingencia y del carácter emergente de las organizaciones viene facilitado por la idea que hayamos comentado anteriormente de que las escuelas son organizaciones débilmente acopladas. Hay muchos niveles donde cada nivel tiene su propia autonomía relativa y donde se pueden desarrollar de manera sencilla diferentes interacciones entre los diferentes integrantes de cada organización.